soluciones que ustedes no están poniendo, no han dicho nada para el país. Bueno, hemos escuchado el primer minuto de los 3 que se le ha impartido del congresista Lizarzaburu de Fuerza Popular, que representa, como se hubiera podido sospechar al escucharlo, a los peruanos o extranjeros, uno de los 2 congresistas que ha sido elegido por nuestros compatriotas que viven fuera de nuestras fronteras. Ahora sí recibimos a Alonso Segura, que ha sido ministro de Economía, profesor de la Universidad Católica, y queremos conocer su opinión sobre lo que dijo y sobre lo que cayó el ministro Aníbal Torres durante su discurso pidiendo la confianza de la representación nacional. Sí, bueno, antes que nada, gracias por la invitación, Fernando. Mira, yo creo que lo primero es lo que no dijo, que es positivo. Se ha alejado de estos anuncios o intentos de asambleas constituyentes, de expropiaciones, etcétera. No había ningún mensaje de ese tipo, de ese calibre, que yo creo que... Impuestos también al alza, tampoco, ¿no? Tampoco nada de eso. Entonces, yo creo que eso es positivo. Espero que sea que ya están fuera de la agenda de gobierno. Algo declaró el primer ministro hace unos días, ¿no? Después, digamos, yo te diría que es un discurso que no tiene grandes anuncios positivos. Es un discurso que tiene muchos mensajes de iniciativas pequeñas, continuación de algunas iniciativas nuevas, varias de ellas probablemente que no tienen, digamos, algún sustento técnico, pero nada, digamos, creo que te mueva la aguja mucho ni para bien ni para mal. Una parte que sí me preocupó, más aún teniendo el antecedente de lo que pasó con esta propuesta de tercerización, que no ha sido discutida con sectores del Ejecutivo, que no ha sido discutida con gremios y trabajadores, que fue impuesta por una oficina del Ministerio de Trabajo, es también la parte de normas ambientales. Todos queremos combatir el calentamiento global, pero en ese discurso hablan de elevar, digamos, las exigencias de estándares de calidad ambiental, de límites máximos permisibles, que hasta donde yo tengo entendido el Perú ya está en estándar internacional, ¿no? Y una serie de otras iniciativas que son transversales y que pueden desalentar la inversión. ¿Por qué esto es importante? Porque en el discurso, y debe ser la primera prioridad del gobierno, es generación de empleo, y para eso necesitan inversión pública, pero sobre todo privada, y no se encuentra en el mensaje, digamos, nada que ayude a mejorar esa confianza y esa generación de inversión y empleo, ¿no? Esa es la parte que creo que van a tener que trabajar mucho con el recientemente nombrado ministro de Economía, pero no solo su labor, hay una serie de sectores que son claves en eso. Energía y minas, Produce, Midagri, transportes y comunicaciones, entre otros, ¿no? Entonces, yo creo que necesitamos que el gobierno sea consciente de que lo que ha hecho ahora, si le dan la confianza, ciertamente no es suficiente. Ahora, una larga lista de temas y de sectores específicos con anuncios de inversiones, etcétera, pero no se ve una visión de conjunto, ni se ve una claridad sobre la situación económica del país y el contexto internacional, salvo sobre un punto que sí parece definitorio, una política económica que es el objetivo de adherir a la OCDE. Explíquenos, por favor, por qué este objetivo tiene muchas consecuencias sobre la política económica. Sí, eso lo mencionan, simplemente lo mencionan, tampoco lo elaboran mucho. La OCDE es una organización de países que en general tienen buenas prácticas o países que aspiran a buenas prácticas. En América Latina son nuestros socios de la Alianza del Pacífico, Chile, Colombia y México, y Costa Rica. Entonces solo falta Perú, el Alianza del Pacífico. Básicamente lo que se busca con esta adhesión es mejorar la gobernanza pública, las políticas públicas, la provisión de bienes y servicios a los ciudadanos. Son países que en general tienen mejores reglas de gobernabilidad para los ciudadanos. Ahora, lo que ha hecho la OCDE, basado en lo que se hizo en el programa País, se trabajó del 2012 al 2015, trabajar un programa País del 2015 al 2017. En ese programa País, básicamente en función de los avances que hubo, es que ahora nos invitan junto a otros países a esto que se llama hoja de ruta. No es que ya estamos a un paso de la OCDE, esto va a tomar algunos años y va a depender de que cumplamos con una serie de requisitos. Entonces, justamente esos requisitos incluyen mejoras en políticas públicas, ¿no? De regulación, por ejemplo, en materias laborales, en materias regulatorias en general, en una serie de temas.
integridad, gobernanza pública. Entonces hay mucho por trabajar todavía. El gobierno lo dice como un logro, en realidad es una invitación que les llega por lo que se ha trabajado en el pasado, en gobiernos previos, y es ahora cuando tienen que enfocarse en eso. Como dices, debe ser un objetivo país porque te permite dar la señal al mundo que eres serio en términos de tus políticas públicas, de que no te vas a descarrilar, digamos, ¿no? Pero una exigencia de base para entrar a la OCDE es una gestión pública basada en la transparencia, en la meritocracia. Exacto. Y en la elección de funcionarios idóneos. Y son tres de las cosas de las que más peca este gobierno. Sí, en el discurso mencionan fortalecimiento de servicio civil, mencionan fortalecimiento de normas de integridad, lucha anticorrupción, pero casi que parece que fuera un poco de broma, ¿no? Pero efectivamente, eso es fundamental para que puedas entrar, ¿no? Normas antilavado, por ejemplo, fortalecimiento de todas las normas de evasión, elusión en materia tributaria. O sea, hay una serie de temas que van justamente a esa integridad, esa transparencia, ese intercambio de información con otros países que van a ser las condiciones que nos pongan para poder ingresar. Lo otro es también toda la parte de desarrollo, que no se ha hablado mucho, desarrollo productivo, diversificación productiva. Hablan de su segunda reforma agraria, que en realidad es un cascarón vacío, sí, y no tiene buenas propuestas. Acá la idea es cómo haces para que la gran agroexportación siga creciendo y arrastre a los pequeños agricultores tanto en costa como en sierra, ¿no? Integrándolos a estas cadenas de valor. Es ahí donde tienen que trabajar con financiamiento, trabajar con los centros de innovación tecnológica, etcétera, con entidades, obviamente con el SENASA, con entidades que dependen del Midagri. Por eso te comenté, es clave que acá no solo el MEF se enfoque, sino hay una serie de sectores que es fundamental que realmente tengan un cambio de visión y un cambio de personas, hay que decirlo, ¿no? Porque hay mucha gente en estos puestos públicos que han entrado en los últimos meses que no tienen las competencias para los cargos. Probablemente Paola Bustamante ahora hable de política social, ¿no? Nuestra próxima invitada. Sí. Sí. Esta mañana entrevistamos en RPP al presidente del Banco Central, Julio Velarde, conocido suyo naturalmente, con motivo del centenario de la creación del banco que se celebra mañana. Y presentó un panorama moderadamente optimista sobre el año en curso, diciendo que de los países grandes de la región seremos los que creceremos más, modestamente 3.6%, pero eso hace más que todos salvo Colombia. Y dijo también que éramos el que más ha reducido el déficit, de 8 y pico por ciento a 2.6%, pero quedó claro que el punto negro es la caída de la inversión pública. Y yo, sorpresa, esto se ha acentuado los últimos 5 meses. Sí, claro. No, totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que Perú es un país que cuando tiene precios de materias primas como los que tenemos, recibe un impulso enorme. Eso es lo que ha hecho que crezcamos el 13% el año pasado, 13 y pico, tengamos esa perspectiva que es baja. Lo que ha dicho Julio Velarde es, vamos a ser la segunda economía mediana grande de América Latina en crecimiento después de Colombia, pero dice dentro de una región que tiene un crecimiento muy pobre, porque somos la región del mundo de peor crecimiento. Y ojo, eso es con unos precios de materias primas históricamente altos. Imagínate si no estuviesen ahí. Ahora, hablamos de meritocracia en el Estado. Hoy día el Banco Central hizo otro anuncio, que es el nuevo gerente general, que es Eduardo Torres Llosa, que es el ex gerente general por mucho tiempo, hasta el año 2019 del BBV. Entonces, es un ejemplo de una entidad que ahora no solo en sus canteras, sino incorpora gente tremendamente competitiva y con estándares internacionales. Eso es algo que debería comenzar a mirar el gobierno, partiendo por el gabinete, ¿no? Porque las comparaciones son odiosas, pero yo creo que queda en evidencia de que es un estándar totalmente distinto, ¿no? Hubo una mención rápida a algunos riesgos coyunturales que gravitan sobre nuestra economía, uno de los cuales es lo que está pasando en Rusia, con impactos sobre precios que estamos sintiendo ya. ¿Cuál es este impacto? Sí, bueno, esta infame invasión tiene varios impactos. Los inmediatos, puntuales, son una disparada del precio de petróleo, porque Rusia es el segundo productor mundial de petróleo.
una subida muy importante del precio del trigo, que afecta mucho a países de ingresos medios, sobre todo de ingresos bajos, porque tanto Rusia como Ucrania son de los principales productores mundiales de trigo. Creo que entre los dos son como el 40% de la producción mundial y evidentemente pues Rusia va a tener problemas para exportarlo y Ucrania obviamente no lo puede producir. Pero además nadie sabe a qué va a devenir este conflicto, entonces ya hay impactos a nivel de empresas que están teniendo bolsas a nivel mundial en caída, incremento en sensación de riesgo, obviamente menor crecimiento mundial. Europa va a sufrir un golpe muy fuerte, otras regiones como Estados Unidos de América quizás menos, pero también nos va a afectar y también retroalimenta la inflación, la subida de precios en un momento en que ya comenzaban tímidamente a bajar, ¿no? Entonces retroalimenta este problema de subida de inflación y de menor crecimiento y con toda la incertidumbre porque estamos hablando de un conflicto armado, una invasión irracional que no sabemos en qué va a terminar, ¿no? Alonso Segura, muchas gracias por su presencia en este programa extraordinario de Las Cosas Como Son. Muchas gracias por contribuirnos a que veamos claro respecto a lo que nos ha dicho Aníbal Torres, a nosotros y a los congresistas que tienen que pronunciarse ahora sobre eso hace pocos minutos. Muchas gracias y muy buenas noches. Gracias. Vamos a hacer una pausa y retomamos este programa extraordinario de Las Cosas Como Son.